Amén, hermanos. Les voy a pedir que abran las Escrituras en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y les voy a pedir que podamos reflexionar en estos pocos minutos que tenemos acerca de estos primeros versículos del capítulo 12 del libro a los Romanos. Y vamos a leerlo. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, sí, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí momentáneamente. Y bueno, antes de partir hay que señalar que este es un pasaje que es muy conocido, ¿sí? Es un pasaje que generalmente incluso muchos de nosotros más o menos lo podría recitar, ¿sí? Ahí habría algún cambio de palabras, pero como dicen los profesores de matemática, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo es, tío? El orden de los factores no altera el producto, claro, pero entonces lo podríamos más o menos recitar. Entonces es un pasaje bien conocido y es muy probable que lo que hoy día compartamos no sea nada nuevo, nada que no se haya dicho antes desde este lugar, pero pienso que es necesario volver a analizarlo, volver a estar a los pies del Señor frente a este texto. Y bueno, como un contexto, hermanos, hay algunos hermanos que han estudiado la epístola a los romanos y dicen que en estricto rigor la epístola a los romanos constituye el quinto evangelio o el evangelio de Pablo, ¿cierto? Porque este libro muestra o presenta de alguna forma el evangelio de Jesucristo de una manera muy didáctica, de una manera muy explicativa. El apóstol Pablo, al parecer, no conocía a estos hermanos romanos, a estos hermanos que están en Roma. El ministerio habría llegado por otro siervo, pero el apóstol Pablo considera necesario escribirles una carta a ellos para instruirlos acerca de qué es el Evangelio de Jesucristo o qué es el Evangelio de Dios. Y el apóstol Pablo en algún momento dice, mi Evangelio, porque él se transformó, la obra del Señor lo transformó a tal punto que él se diluyó, la personalidad de Pablo se diluyó en la obra del Evangelio. Entonces por eso es que el apóstol Pablo decide escribir didácticamente, paso por paso, a los romanos sobre qué es conocer a Jesucristo, sobre cuál es la justicia de Dios, sobre cuál es la santidad de Dios, sobre cuál es el precio que hubo que pagar para que los gentiles, nosotros, o los hermanos en Roma, llegasen a ser salvos y llegasen a tener esta esperanza gloriosa. Entonces, si nosotros comparamos la epístola a los Corintios con la epístola a los Romanos, vamos a ver que la epístola a los Corintios es una epístola bastante acalorada, que tiene bastante exhortación y bastante reprensión. No así la epístola de los Romanos, porque es una epístola, como digo, muy didáctica y que en el foco que tiene es mostrarle a los cristianos desde el comienzo hasta el fin cómo se debe vivir la vida cristiana. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos ver desde el capítulo 1 de Romanos, vamos a hacer un análisis muy cortito, muy pequeño y muy breve, y que va a dejar muchas cosas en el tintero, pero desde el capítulo 1 al capítulo 8 está el plan de Dios para salvación del hombre. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 1, 18 dice,
parte diciendo el apóstol, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así parte el Evangelio, la epístola de los Romanos. El apóstol Pablo hace su salutación, luego les comenta a los romanos que él quiere ir a visitarlos pronto, y que ha estado impedido de visitarlos, pero que esa es su intención, y luego ya entrando derecho en la carta, dice esta es la condición de todo hombre sin Dios. ¿Cuál es la condición? Que la ira de Dios está en su contra, y que la ira de Dios se manifiesta en contra de todo hombre a partir de la impiedad que teníamos o que tienen todos los hombres que no han conocido a Cristo. Entonces así parte presentando el Evangelio. Y luego en el versículo 28, y dice 1:28, y como ellos los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esta es la condición del hombre, que la ira de Dios está en contra del hombre por no haber querido reconocer a Dios, y finalmente la conclusión es que Dios los entrega a una mente reprobada, ¿sí? Los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí el apóstol Pablo detalla un poco las cosas que en ese momento él miraba en Roma, que eran las cosas que no estaban haciendo conforme a esa sociedad, conforme a Dios en esa sociedad. Entonces, después, rápidamente, la conclusión de esta ira de Dios y de estas mentes reprobadas en el hombre sin Cristo, la conclusión está en el 3:23, pasaje muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces así va avanzando el Evangelio, este quinto Evangelio, como lo han llamado, o esta carta de Pablo a los romanos. Entonces el efecto es que están todos, no hay nadie, no hay ninguno que pueda estar dentro de la gloria del Señor. No hay ninguno que pueda participar, no hay ninguno que pueda mirar, no hay ninguno que pueda ni siquiera ver de lejos la gloria de Dios. Están todos destituidos. No hay ninguno que no haya pecado, no hay ninguno que se haya salvado, no hay ninguno que haya hecho lo bueno, no hay ningún justo, ¿cierto? No hay justo aún uno, ¿cierto? Pero continúa después diciendo, en el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí el apóstol continúa con esta presentación didáctica del Evangelio. Entonces, como están todos destituidos, algo había que hacer. Alguien tenía que ofrecerse en propiciación. Y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 5 habla de cómo es que el Señor Jesucristo se presentó como un sacrificio agradable al Padre. Y habla cómo este nuevo hombre, o este nuevo hombre viene y hace la obra que Adán no pudo hacer. Entonces, ahí habla de la operación de la gracia redentora de Cristo. Y luego nos saltamos al capítulo 8 de la epístola de los Romanos. Ya pasamos por el capítulo 3, ya pasamos por el capítulo 5, que habla de la redención, que habla de la justificación, que habla de la obra redentora de la gracia. Y en el capítulo 8 les voy a pedir que pongamos atención en el 8, en el 8:20, les digo enseguida, hermanos. En el 8:29. Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo empieza a concluir cuál es el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito del Evangelio en nosotros? El apóstol Pablo no termina su carta en Romanos 5, hablando de la salvación, sino que el apóstol Pablo nos presenta la salvación, evento muy importante para todas nuestras vidas, el puntapié inicial de Dios en nuestras vidas para poder tener comunión, conocimiento, para tener filiación, pero no se detiene ahí. El apóstol Pablo lo toma como un evento más, como el gran evento que podría ser considerado en nuestras vidas, pero un evento más. Y continúa hablándonos el apóstol acerca de algo más allá en nuestra fe, más allá en nuestro caminar. ¿Y qué es esto más allá? Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Ese es el efecto del Evangelio de Dios en nosotros, que nosotros seamos transformados a la imagen preciosa, maravillosa, hermosa y glorificada de su Hijo, el Señor Jesucristo, y que Él sea el primogénito, que Él sea el primero, que Él sea el precursor entre muchos hermanos que cuando Él se manifieste, seremos tal cual es, como dice el apóstol Juan, porque le veremos. Entonces, este es el propósito del Evangelio en nosotros, hermano. Este es el plan final que Dios quiere alcanzar en nuestras vidas. En alguna oportunidad se ha dicho que la salvación, hermanos, el perdón de nuestros pecados es el medio en la fe, pero no es el fin de nuestra fe. Y hay que repetirlo, hermanos, porque se nos olvida muchas veces, porque muchas veces vivimos en relación al perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados, sí, como hemos dicho, es muy importante. Sin él no podríamos tener nada de lo que a continuación viene. Pero no es el fin. No es el fin. El fin es que Dios quiere presentarse a muchos hijos maduros, a muchos hijos que han crecido, a muchos hijos que representan a su hermano mayor, el Señor Jesucristo. Qué precioso llamado es este, hermano. Qué maravilloso es ver cómo nuestro Dios no nos tiene instrumentalizados para simplemente manifestar su misericordia, sino que Dios quiere reflejarse a través de la iglesia para el mundo y para todo el universo, porque el mismo capítulo 8 dice que la creación entera gime y aguarda por esta manifestación de nosotros como hijos maduros de Dios. Qué precioso es el llamado de Dios, qué grande es el llamado de Dios. Frente a este llamado yo me siento débil, me siento incapaz, pero este llamado está realizado también con toda la provisión necesaria para cumplirlo. Bendito sea el Señor. Entonces, después, a continuación, capítulo 9, 10 y 11, habla acerca del plan eterno de Dios para con la humanidad. Y ahí incluye la situación de Israel, la situación de los gentiles, y habla del pueblo de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, cuando nos referimos a Israel, decimos sí, porque Israel es el pueblo de Dios. Pero hermanos, el pueblo de Dios son los redimidos. Y el pueblo de Dios va a ser Israel cuando reconozca al Señor Jesucristo. Si Israel en la antigüedad fue el pueblo de Dios, hoy día el pueblo de Dios es la iglesia. En el mundo, en esta tierra, no hay dos pueblos de Dios. Hay un solo pueblo de Dios, que es el que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios.
Entonces, hermanos, en el capítulo 9 al 11 habla de cómo es que Israel se va a transformar en el pueblo de Dios, cómo es que este olivo natural, que este olivo nuevamente va a ser incorporado, cómo este olivo que fue apartado en algún momento y que provocó celos a partir de nuestra inclusión, en algún momento nuestro Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham en cuanto a su descendencia natural y ha de llamarlos. Entonces, este es el panorama muy general del capítulo del libro de la epístola a los Romanos. Entonces, habiendo dicho esto, el apóstol Pablo va a introducir a los hermanos romanos en un decálogo de acciones. De hecho, si ustedes se fijan, si ustedes tienen la versión Reina Valera, le pusieron el subtítulo que dice deberes cristianos, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo, a partir del capítulo 12, va a empezar un decálogo. Obviamente que el apóstol Pablo no puso ese subtítulo, es una incorporación a posterior, pero va a empezar un decálogo de cosas, de un caminar que tiene que tener la iglesia, que debe tener cada uno de los cristianos. Pero antes de eso están estos dos versículos, en los cuales, hermanos, les voy a pedir que pongamos un poco de atención el día de hoy. Entonces, dice: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. Y entonces aquí el apóstol Pablo, después de haberle contado didácticamente a los hermanos cómo opera Dios, cómo opera la salvación de Dios, presenta un ruego, presenta un clamor de Dios, presenta una solicitud, presenta una apelación. Y el mismo apóstol Pablo se presenta como un ayo, como un ayudador. Incluso hay algunos traductores que dicen que este ruego tiene que ver también con la palabra consolador. O sea, se presenta como un agente del Espíritu Santo haciéndole un ruego a los hermanos. ¿Y por qué les ruega? ¿Por qué hace este ruego? ¿Por qué es lo que a continuación el apóstol va a decir? Es algo muy importante. Entonces, por eso él parte con esta petición. Entonces, ¿y por qué les ruega? Él les dice: les ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. O sea, les dice: hermanos, les ruego por toda esta misericordia que ustedes han recibido, por toda esta gracia que ustedes han contemplado, por toda esta obra redentora, por haber sido justificados, por haber sido incluidos, porque ya no opera la ley del pecado en sus miembros, sino que opera la ley del Espíritu, la que nos libra del poder del pecado y de la muerte, porque ustedes fueron incorporados como un olivo silvestre a esta nueva rama, porque ahora ustedes que no tenían rumbo, ustedes que estaban perdidos, ustedes que iban camino a la destrucción, ustedes que se estaban destruyendo sus vidas, sus familias, y que finalmente, al final de ese camino de destrucción, iban a la condenación eterna, pero que ahora, gracias a Dios, ustedes tienen esperanza. Por estas misericordias, hermanos, por estas benditas misericordias de Dios, les ruego. ¿Y qué ruega el apóstol Pablo? ¿Qué ruega el apóstol Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sí, tenía razón, hermanos, era necesario hacer este ruego, porque gran parte de la vida cristiana se basa en esto, se basa en esta petición, se basa en esta solicitud de Dios para con nosotros, en que nos presentemos como un sacrificio a Dios. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta solicitud? Sabemos que el apóstol Pablo era una persona, un judío por excelencia, y tienen en conocimiento la ley mosaica, donde se habla de cómo se presentaban los sacrificios de los animales, ¿cierto? El apóstol Pablo sabe cómo eran las ceremonias. Entonces el apóstol Pablo, sin querer que volvamos al judaísmo, obviamente, y sin entender que nosotros tenemos que hacer un sacrificio por nuestra redención,
sino que nuestra redención fue hecha por medio del Cordero de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo, tal como se hablaba en los sacrificios anteriores, no solo existía el sacrificio de la Pascua, ¿cierto? Sino que existían sacrificios de alabanzas. Y a estos sacrificios se está refiriendo el apóstol Pablo, para que presentemos nuestros cuerpos. Entonces, el apóstol Pablo sabía que había un sacerdote que tenía que revisar el animal, que tenía que ver que el animal fuera santo, que el animal no tuviera mancha, que el animal estuviera aprobado, y luego el sacerdote se tenía que hacer cargo de abrir ese animal, sacarle todos los interiores, lavar esos interiores y luego ofrecerlos, quemarlos en el altar de sacrificio para que subiera como un sacrificio apto y agradable a nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo esto mismo. Hermanos, ustedes ahora son el sacrificio. Ustedes ahora se tienen que presentar a Dios. ¿Y cómo se tienen que presentar? Dice el apóstol, como un sacrificio vivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que un sacrificio vivo, un sacrificio constante, permanente, todos los días, del cotidiano quehacer de nosotros. A eso se refiere. ¿Se acuerdan cómo llega el animal? Bueno, el círculo en el tabernáculo es que había un sacerdote o un sacerdote que hacía la calificación del animal, pero finalmente el sacerdote que sacrificaba el animal, ese animal llegaba muerto. Y era un sacrificio único, de una vez al año. Pero acá es distinto. Acá se les está diciendo a los hermanos, esta vida cristiana no es de hacer el sacrificio una vez al año, yendo al retiro, ya. Con todo este sacrificio que hice yendo al retiro, moviéndome para allá, durmiendo en colchoneta, durmiendo en el suelo, con este sacrificio ya, el Señor está contento y vamos, hasta el otro año. No, está diciendo un sacrificio permanente. Este es el ruego, hermanos, preséntense permanentemente, constantemente delante de nuestro Señor, como un sacrificio vivo y como un sacrificio santo. Gran parte de nuestras comunicaciones con el Señor, hermanos, tienen que ver con un pecado metido entre medio. Gran parte de nuestras comunicaciones con el Señor tienen que ver con cosas poco santas y tienen que ver, hermanos, con que nosotros estamos solicitando que la sangre del Cordero nos cubra y que el Padre nos perdone. Pero aquí está diciendo otra cosa. Está diciendo que esta presentación no tenga nada que ver con el pecado. Yo no sé cuántas veces nosotros nos presentamos delante del Señor sin nada que ver con el pecado. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos delante del Señor y venimos a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo. Te doy gracias porque en este día no te fallé. Te doy gracias porque en este día pude cumplir tu voluntad. Señor, te doy gracias porque en este día hice lo que la voz del Espíritu me mandó y lo ofrezco a ti porque es tuyo. Porque si de alguna manera lo hice, no que lo haya hecho yo, sino la obra de Cristo en mí, como dice Pablo, ¿cierto? Pablo dice eso. Al terminar esta larga lista de su apostolado, dice, yo he hecho más que cualquier otro apóstol. He trabajado más que cualquier otro apóstol, pero no yo, Cristo en mí. Entonces, no sé, hermanos, les pregunto esto, ¿cuántas veces nos presentamos de esta forma al Señor? Porque esta forma es agradable delante del Señor. Al Señor se complace en perdonarnos. El Señor se complace en visitarnos con su perdón. Pero el Señor se agrada
cuando ve que hay un sacrificio fragante en nuestras vidas para Él. Quiera el Señor que lo podamos agradar, hermanos. Quiera el Señor que pueda subir una alabanza permanente hacia su trono de parte de nuestras vísceras limpiadas por su palabra. ¿Y por qué hablo de las vísceras? Porque las vísceras del animal representaban lo más íntimo y lo más profundo de ese animal, que debió ser lavado para ser ofrecido delante del trono de la gracia de Dios. Ahora, en general, hermanos, en nuestro evangelio y en nuestra forma de ver nuestro cristianismo, dejamos de lado siempre la palabra sacrificio. No nos gusta esa palabra. No nos gusta escuchar sacrificio porque ya no hay nada más que hacer, no hay ningún sacrificio que hacer. Cristo ya hizo todo sacrificio. Pero el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos presentemos como un sacrificio. Nosotros como cristianos muchas veces se denota nuestro ánimo de que la vida cristiana, de que la obra cristiana, de que el quehacer cristiano sea simplemente fácil. Que todo nos tiene que resultar súper fácil. Porque la palabra sacrificio en sí mismo representa algo dificultoso, algo que cuesta, algo que no es tan fácil para nosotros de realizar. Pero el apóstol Pablo y el Espíritu Santo como ayudador en esta palabra nos está invitando a que hagamos un sacrificio, a que paguemos un precio, si lo queremos decir de otra manera. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no queremos pagar precios por disfrutar de la presencia de nuestro Dios, por disfrutar de la llenura de la presencia de nuestro Dios, por disfrutar el gozo de la salvación? La salvación nunca la vamos a perder, está asegurada por la obra magnífica de Jesús, pero el gozo de la salvación, hermanos, eso es otra cosa. Y el gozo de la salvación, cuando David se da cuenta que lo perdió, ¿qué le dice? ¿Vuélveme la salvación? No, estamos hablando del Antiguo Testamento. Le dice, vuélveme el gozo de la salvación. Hermanos, ¿cuántas actividades nosotros como cristianos hacemos sin ningún gozo delante del Señor? ¿Cuántas actividades las hacemos sin reflejar para nada la alegría del Señor? Yo me parece que en algún momento lo comenté aquí, pero cuando el hermano Watchman Nee estaba a punto de morir y estaba preso hace 20 años en una cárcel por la China comunista y su hermana tenía la posibilidad de llevarle víveres y le mandaba estos víveres y él de vuelta podía mandar una nota de agradecimiento, pero en esa nota de agradecimiento el hermano Nee no podía pronunciar nada que tuviera que ver una referencia hacia las Escrituras, una referencia hacia Dios y ninguna palabra asociada hacia la vida cristiana. Entonces el hermano Watchman Nee, en uno de los últimos respuestas que le manda a su hermana, le dice, gracias, muchas gracias. Y le escribe, aún conservo mi alegría. Un hermano que medía 1,79 m y que pesaba 49 kilos y que tenía tuberculosis y que estaba preso, dice, aún conservo mi alegría. Qué precioso, hermanos. Qué preciosa es la obra de Dios. No es precioso nuestro hermano Nee, es preciosa la obra de nuestro Dios en nuestro hermano, que nos ha dejado mucho, mucho testimonio. Entonces, que decidió este hermano, por la gracia de Dios, hacer un sacrificio, correr la siguiente milla, avanzar un poco más con su Dios. Y hasta el día de hoy nos bendice la obra que el Señor hizo por medio de este hermano. Entonces es importante, hermanos, que esta palabra sacrificio no la saquemos de nuestro lenguaje cristiano, que no la saquemos del Nuevo Testamento y la releguemos únicamente al pasado, sino que lo consideremos. Cuando nuestra esposa nos diga, cuando nuestra esposa nos solicite, o cuando algún hermano nos solicite encarecidamente alguna obra, que haya alegría en nuestros corazones por servir al Señor, por cumplir este sacrificio.
como decía el apóstol Pablo a los colosenses, ahora yo me gozo en lo que padezco. Tengo alegría en lo que vivo por ustedes. Un hermano que compartía hace algún tiempo acerca de esta palabra decía, la única forma que ustedes le van a transmitir un evangelio verdadero, un evangelio con contenido de realidad a sus hijos y a sus hijas, es que ellos vean que ustedes tienen un gozo por sacrificarse por el Señor. Y que ustedes no son simplemente funcionarios cristianos, funcionarios que van a la reunión, que van, que cantan, que se presentan, que ofrendan, que toman la cena, pero que no tienen ningún gozo en sacrificarse por su Dios. El Señor nos asiste, hermanos. Miren, el pueblo de Israel tuvo una falla. Malaquías 1:13. Habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Este último libro de Malaquías representa la voz de nuestro Dios, el ruego de nuestro Dios a un pueblo que no quería a su Dios, que le fastidiaba a su Dios. Y hace este análisis con esto, hermanos, con el cojo, con el enfermo. Y el Señor les dice, ustedes me están engañando. El Señor nos libre, hermanos, de estar engañando o procurando engañar a nuestro Dios, trayendo un sacrificio a nuestro Dios mentiroso, trayendo a nuestro Dios lo que nos sobra, lo que no nos sirve, lo que está quebrado, o utilizando la gracia de nuestro Dios solo a nuestro favor, como niños inmaduros, como niños que solo consideran a Dios para su propio beneficio. Aunque digámoslo desde ya, hermanos, nuestro mayor beneficio se da cuando somos sacrificados delante del altar de Dios. Ahí es cuando se produce nuestra mayor plenitud y nuestro mayor gozo. El Señor habla a nuestros corazones con esta advertencia que está en Malaquías. Y continuamos entonces con el 12, en el 12 de Romanos. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces aquí el apóstol Pablo nos va a empezar a dar detalles y nos va a empezar a decir de qué se trata este sacrificio. Porque si nos dicen sacrifíquense o sacrifíquense delante de su Dios en forma santa, en forma viva y en forma agradable, pero el apóstol no se queda ahí y nos dice cómo es que se hace. Y nos dice qué es este sacrificio. Es vuestro culto racional. Este es el sacrificio que se nos está solicitando, hermanos. No se nos está ni siquiera solicitando que lleguemos hasta la sangre, sino que se nos está solicitando que presentemos nuestro culto racional. Y quiero, hermanos, por favor, que rápidamente hagamos un zoom sobre la palabra culto. Porque, los hermanos evangélicos tienen esta palabra, el culto, ¿cierto? Vamos al culto. Estuvo bueno el cultito. ¿Sí? No me estoy riendo de los hermanos evangélicos para nada. Pero ellos hablan del culto, hablan mucho del culto. Y lo asocian derechamente a una reunión, ¿cierto? Como a la reunión de los santos o a la reunión de adoración. Pero, hermanos, la palabra culto en sí mismo representa algo también particular. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a una reunión solamente. Por lo menos el énfasis que está dando aquí el apóstol no está hablando de un énfasis corporal. Sí, digo corporal y no corporativo porque somos un cuerpo y no una corporación, ¿cierto? Aunque muchos se han constituido corporaciones, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el sentido aquí no es acerca de la reunión completa de nosotros, no está diciendo el apóstol Pablo, sino es la adoración
individual. Entonces, la palabra culto quiere decir, una de sus acepciones es adoración. Entonces, que presenten una adoración personal, una adoración permanente. Y la adoración, hermanos, no solo se refiere al momento en que nosotros podemos cantar al Señor, sino que la adoración, y nosotros adoramos a nuestro Dios cuando le obedecemos. Adoramos a nuestro Dios cuando nos negamos a nosotros mismos. Adoramos a nuestro Dios cuando nos sujetamos a los hermanos. Adoramos a nuestro Dios cuando hacemos su voluntad. Eso también es adoración. Por favor, hermanos, no releguemos esta palabra culto a una reunión, ni tampoco la releguemos al hecho de cantar simplemente. Porque el apóstol nos está diciendo, este sacrificio se hace de esta manera, presentando permanentemente una adoración a Dios con tu vida. Que tu vida sea permanentemente un altar, que tu vida sea permanentemente un incienso, que tu vida sea permanentemente este incensario con el que entraba el sumo sacerdote y se paseaba por el lugar santísimo y esparcía el humo dentro de la casa. Eso es lo que está diciendo en cuanto al culto. Y también la palabra culto tiene el significado en el original como servicio. Entonces, que presenten su adoración y también que presenten su servicio. Y hermanos, aquí es algo muy importante que hay que señalar. Al servicio que se está refiriendo el apóstol en este momento, no es a lo que usted pudiera hacer o no hacer en la casa de Dios, sino al servicio de presentarse y de ofrecerse delante de su Dios. Ese es el primer servicio que todo cristiano debe tener. Y si alguno de nosotros se ha extraviado y piensa que su servicio es la administración de la palabra, y ese es su servicio en la casa, entonces, hermanos, les digo, ese no es el primer servicio que tenemos nosotros. Si alguno de nosotros se ha extraviado y piensa que su primer servicio es el pastorado, no es el primer servicio. O el primer servicio es el diaconado, o el primer servicio es la dádiva, o el primer servicio es la profecía. No, hermanos, el primer servicio es presentarse permanentemente ante el Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable. Porque esto, hermanos, va a motivar todo el otro servicio. Va a motivar que nuestras manos, que nuestros pies, que nuestras lenguas, que nuestros oídos, que nuestro corazón sea inclinado a la voluntad del Señor. No es al revés. No puede ser al revés. No nos podemos conformar a que nosotros somos un sacrificio delante del Señor porque hicimos ciertas cosas el domingo. O porque hicimos ciertas cosas por los hermanos, o porque cocinamos, o porque hicimos esto o esto otro. Eso es el resultado de esto otro, de presentarse delante del Señor permanentemente y de una forma racional, de una forma lógica. Algunas personas hablan, es que me tomó el espíritu y yo no sé qué pasó. No, hermanos, no. Por eso es que el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces el Señor quiere que nosotros racionalicemos este sacrificio delante de Él. Es que no sé qué pasó. Una vez una niña me decía, yo no sé qué pasó. Algo pasó, como que me sentí como que me fui y viví algo muy hermoso, muy precioso y después no la vi nunca más. ¿Por qué? Porque en estricto rigor están viviendo solo de las emociones. Y lo que el apóstol Pablo está llamando aquí es que acá en nuestra mente se viva un sacrificio a Dios. Exista un sacrificio a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber, hermanos, que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Y parte del alma o parte de las funciones del alma están señaladas en la mente. Y la mente, principalmente, tiene el aspecto el énfasis de la racionalización de las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que el apóstol dice que presentemos esta adoración y este servicio de una forma racional, lógica, con consentimiento, con un conocimiento,
y por eso que la palabra también dice que nos llenemos del conocimiento. ¿Para qué? Para que nuestra mente, racional y lógicamente, presente un servicio adecuado a nuestro Dios. Y miren, después en el versículo 2, yo pienso, hermanos, que presentarnos en un sacrificio vivo al Señor está compuesto por, y les digo que yo pienso, porque puede ser que otro pueda tener otra interpretación, y gloria al Señor también sea por eso, que este sacrificio vivo es en virtud de la presentación del culto racional y también es en virtud de lo que está señalado aquí en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis. ¿Sí? Entonces, no os conforméis a este siglo, es parte de este sacrificio vivo a nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir con no conformarse? No adecuarse, hermanos, no amoldarse, no se ajusten, no usen como pauta los cambios del mundo para determinar su caminar cristiano. Es que antes en el mundo era una aberración casar a personas del mismo sexo, pero ahora ya no es tan aberración. Entonces, nosotros deberíamos comenzar a pensarlo. Y algunos cultos de otros países, no sé si en Chile todavía ha llegado, ya lo están haciendo, ya lo están pensando, ya lo están practicando de esa manera. Porque se conformaron, porque se adecuaron, porque dijeron, bueno, es que no nos podemos quedar con lo que venimos repitiendo hace tanto tiempo, se nos van a vaciar los templos, se nos van a acabar las ofrendas, ¿para qué tenemos tremendas construcciones si al final no viene nadie? Adecuémonos, transformémonos, convirtámonos a ellos. Si ellos no se convierten a nosotros, entonces nosotros convirtámonos a ellos. Pero es lo que el apóstol está diciendo, no se conformen al mundo. No se conformen a las leyes del mundo, porque las leyes del mundo cambian y varían. Porque hoy día lo que ayer fue abominable para el mundo, lo que el mundo el día de ayer condenaba en el Código Penal como un delito, hoy día lo celebra. Y hoy día dicen, háganlo, por favor háganlo, cásense, sean felices, encuentren la felicidad, encuentren su mayor desarrollo espiritual y mental, por favor háganlo. Entonces, si nos conformamos a lo que el mundo se conforma, no estamos siguiendo la senda que se nos fijó, hermanos. Y miren, en 1 de Juan 2:17, perdón, en 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que el apóstol Pablo está haciendo este énfasis. No se adecúen a algo que está bajo el maligno. Toda adecuación, todo lo que ustedes pretendan cambiar, esas son directrices del maligno, son directrices del diablo. Y el diablo, hermanos, es nuestro enemigo. El diablo es enemigo de la fe. El diablo es enemigo de nuestro Señor Jesucristo y es enemigo de los cristianos. Y si nosotros nos adecuamos a esto, nos conformamos a esto, nos estamos conformando al plan, al proyecto de nuestro enemigo. Eso es, hermanos, eso es. El mundo, 1 Juan 2:17, ahora sí, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios puede ser dura, puede parecernos dura, puede parecernos triste, puede hacernos enojar incluso, puede hacer que tengamos diferencias entre los hermanos, pero la voluntad de Dios nos hace permanecer para siempre. El mundo va a pasar, y aquí la palabra mundo que se está utilizando en Juan y la palabra siglo que se está utilizando aquí en Romanos es la misma palabra, tiene el mismo origen, que la palabra es cosmos. ¿Y a qué se refiere cosmos? Se refiere a la apariencia de algo bueno, a la apariencia de que algo funciona, pero no es solo una apariencia. De ahí viene la palabra cosmético. Los cosméticos que se aplican las mujeres, de ahí viene la palabra, que hacen variar una realidad a través de las pinturitas. ¿Sí? ¿Sí? De ahí viene la palabra.
Son hermosas, son hermosas. El atavío es interno, no externo. Hermanos, de ahí viene la palabra, de esta apariencia. No se conformen a lo que aparentemente es, sino que confórmense a permanecer en nuestro Dios. Hermanos, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras formas de ver el futuro, nuestras formas de ver la paternidad, nuestras formas de ver las finanzas, todo debe ser conforme a las Escrituras. No podemos, hermanos, pretender ver las finanzas conforme a las nuevas tendencias del trading. No sé si lo dije bien. Entonces, hay que invertir en criptomonedas y empieza la gente a hacer doctrinas de eso y esas cosas se introducen en la iglesia. Y hay que hacer negocios. ¿Y qué dijo el Señor? No pueden servir a dos señores. No pueden servir a dos señores. Porque o se sirve a uno y se agrada a uno y se aborrece al otro. Entonces no es que el Señor nos quiera pobre y no quiera que tengamos ningún tipo de inversión. No, para nada, hermanos. Pero que no se nos vaya el corazón en esas tendencias. Que no sea nuestro tema, que no sea nuestra dedicación, que no sea todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestras fuerzas. Y a Dios le traemos la perni quebrada. Miren, hermanos, hay una palabra maravillosa, muy linda en Jeremías 6:16. Así dice Jehová. No dice Jeremías, así dice Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Este es el llamado en cuanto a la conformación, en cuanto a adecuarnos, a mirar siempre la senda antigua, a mirar siempre esta senda antigua. Esto que nos trazó el Señor es nuestra senda, hermanos. No son las adecuaciones, no es lo que puedan presentarnos como una novedad. No, la Escritura, solo la Escritura nos puede salvar. Solo las directrices que están en la palabra nos pueden guiar a nuestro Dios, nos pueden guiar al arrepentimiento, ninguna otra cosa. Si nosotros nos conformamos a otra cosa, no vamos a tener descanso para nuestras almas. Vamos a estar contendiendo en contra del Señor. El Señor nos asista. Hermanos, sobre esto mismo, el Señor, ¿qué les dijo a sus discípulos? En los postreros días, cuando yo esté a punto de venir, los días van a ser como los días de Noé. Los días van a ser como los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé, en algún momento, en Génesis capítulo 6, se habla de las generaciones de Noé y de las generaciones de las generaciones de Enoc y de las generaciones de Enos. Entonces, dos generaciones, la generación de la simiente divina, que es la de Enoc, que Enoc caminó con Dios y finalmente llega a la descendencia de Noé, y la generación de Enos, una generación perdida. Una generación que no tiene descendencia, una generación que no tiene años. Si ustedes se fijan en Génesis 6, todos los descendientes de Enoc, todos vivieron, se dice cuántos años vivieron y se dice qué hicieron. Si ustedes se fijan en la generación de Enos, es una generación completamente perdida que no se dice cuántos años vivieron ni se dice qué hicieron. Así, generaciones perdidas. Y también en los días de Noé, ¿qué se vivía? Se vivía permanentemente ateísmo. ¿Y por qué me refiero a ateísmo? ¿Por qué? Porque se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían. Y solo vivían desde lo externo, desde aquello que no tiene ningún significado ni ninguna relevancia para la vida importante, para la vida espiritual, para la vida cristiana. Entonces, así se vivían los días de Noé. Y los días de Lot, como consecuencia de esto mismo, se vive una perversidad, se vive la manifestación de lo más oscuro y lo más bajo del hombre. Esto es el mundo, hermanos, hoy día. Esta es la fotografía que el Señor Jesús les puso a los discípulos. Antes que yo venga, así va a ser el mundo. Entonces, no nos adecuemos a este mundo. No nos adecuemos a este mundo que quiso faltar a la dignidad de los santos en los tiempos de Lot. No nos adecuemos a esto, hermanos. Hermanos, hay un hermano que se llama Anthony Flew.
o hubo un hermano que se llama Anthony Flew. Y qué precioso decir que hubo un hermano, porque Anthony Flew fue conocido a través de toda su vida como el mayor ateo del mundo. Y escribió muchos libros acerca del ateísmo y le produjo muchos dolores de cabeza a muchos cristianos y a muchos teólogos. Pero Anthony Flew, al final de su vida, dice, si existe un reloj, alguien le dijo a Anthony Flew, si existe un reloj, entonces debe existir un relojero. Y Anthony Flew, ustedes después verán cómo se pronuncia, le quedó dando vuelta a eso, dando vuelta, y entendió que Dios sí existía. Y entonces él necesitaba racionalmente convencerse, hizo todo un análisis de cómo funciona el ADN en los seres humanos, y a través de este análisis que él hace, y después hace un análisis de cómo funciona el universo, y en las dos llega a la misma conclusión: debe haber un creador. Y finalmente Anthony Flew deja la conformación del mundo y se conforma a las Escrituras y escribe su libro, Dios existe. Léalo, es un bonito libro. Nosotros con Daniela lo estuvimos echando una ojeada. Pero este hombre se atrevió desde el más profundo ateísmo a conformarse a esta senda antigua. Qué precioso ejemplo. Hermanos, para ir terminando ya, para ir cerrando, estamos viviendo en este mundo en los días de Noé, en los días de Lot, pero nuestro Dios nos ha dejado una provisión. Y quiero leerla textual. Está en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la profecía que está frente a estos días de perversidad, frente a estos días de ateísmo. Hermanos, sobre nosotros hay una profecía que el Espíritu del Señor va a venir para darnos visiones, va a venir para darnos sueños, va a venir para darnos profecías. Y no solo a los jóvenes, no solo a los viejos, a todo el pueblo del Señor, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué preciosa es la esperanza que hay en la iglesia, hermanos. A veces nos miramos como apabullados porque el mundo es tan terrible, porque las doctrinas nuevas son tan difíciles de combatir, pero tenemos la visión profética, tenemos al Espíritu Santo, tenemos esta profecía que se empezó a cumplir allá en Hechos 2, allá con el Pentecostés, pero que todavía se ha de cumplir. ¿Y por qué lo leo? Porque habla de eventos apocalípticos que tienen que ocurrir en la última generación, y si somos nosotros esa última generación, tenemos también esta promesa, tenemos también esta provisión. Bendito sea el Señor. Podemos, hermanos, y debemos salir de los moldes del mundo, salir de los moldes de la educación. Hay un hermano que se llama César Vidal, no sé si ustedes lo conocen. César Vidal, que es un teólogo, periodista, no sé si ustedes miran, tiene, no sé, más títulos que... y César Vidal, cuando habla de la educación, dice, hermanos, ¿qué esperaban? ¿Ustedes esperaban que la educación fuera hacia presentar a la familia como el centro y a Dios como el foco de la familia? De ninguna manera. Hay una política, hay una ideología detrás de esto. Y después lo mismo habla acerca de la política. César Vidal dice, hermanos, por favor, no caigan en esto de ser hermanos de derecha e hermanos de izquierda. Y le dice, por favor, no se equivoquen en esto, no sean tan ingenuos, por favor, hermanos. ¿Por qué? Porque la derecha y la izquierda son controladas por la misma política, por la misma ideología, independiente de si es que hoy día está el gobierno de izquierda, hoy día está el gobierno de derecha, las directrices son mundiales porque el mundo está bajo el maligno.
Por lo tanto, nuestra misión en la tierra no es defender a los rojos ni defender a los azules. Nuestra misión es tener una visión renovada de nuestro Dios, en no emparejarnos con ellos, en no, por más que tengamos historias de vida, salirnos de esas historias de vida y decir, yo soy de Dios. Y yo no me conformo con la derecha, ni con la izquierda, ni con esta política de educación, ni con esta otra. Yo me conformo con la Sagrada Escritura y conformo mi vida a esto y me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable a mi Dios. Hermanos, y quiero rápidamente, porque el tiempo se me fue, hacer una lectura muy rápida de la segunda parte del versículo 2. Si no transformaos, entonces no sean un sacrificio vivo, preséntense como un culto, como un servicio, como una adoración, no se conformen a este siglo, y acá viene la conclusión, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y hermanos, quiero rápidamente, esta palabra, si no transfórmense, es la misma palabra que las Escrituras usan para la palabra cuando el Señor en los evangelios se transfigura. Es la misma palabra. O sea, si nosotros lo quisiéramos leer en el original, diría, si no, transfigúrense. Transfigúrense como el Señor Jesús, cuando subió al monte y se transfiguró delante de sus discípulos, ustedes, este es su llamado. Este es su llamado. Y la transfiguración del Señor fue que Él sacó el paño de humildad, de humanidad que tenía sobre Él puesto y les demostró a los discípulos cuál era su cuerpo renovado, su cuerpo glorificado. Les manifestó externamente la gloria que Él tiene o parte de la gloria que Él tiene. Y esto es lo que le está diciendo a los hermanos. Si no, hermanos, no se conformen, no se queden con esto, sino que transfigúrense como Jesús en el monte lo hizo. Ustedes también pueden, porque ustedes tienen la misma naturaleza de Dios. No disfrutamos de tener la misma esencia porque Dios hay uno solo, pero tenemos la naturaleza de Dios operando en nuestras vidas, en nuestros miembros. Por lo tanto, podemos disponernos a esta transfiguración. Luego, en 1 Corintios 3:18, dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, somos transfigurados. De esta forma se produce la transformación en nosotros, hermanos, mirando la gloria del Señor, buscando la gloria del Señor, estando a los pies de la gloria del Señor. Y dice de gloria en gloria. A mí este pasaje siempre me ha provocado mucho conflicto porque miro mi vida y miro el pasaje y no es que ande de gloria en gloria, sino que muchas veces ando de aflicción en aflicción. Pero esta palabra gloria en gloria también puede ser considerada de santificación en santificación. El que es santo, santifíquese aún más. De esta forma se produce la transfiguración, hermanos. De esta forma, nuestro entendimiento, ¿y qué es nuestro entendimiento? Nuestra mente. Nuestra mente, el lugar de todas las batallas de los creyentes, ¿está dónde? En la mente, hermanos. No está en el corazón, está en la mente. Porque hay un cura que es muy importante en la Iglesia Católica y que dijo, dame la mente, y lo dijo de una manera muy perversa, dame la mente de estos niños y voy a transformar sus corazones. Él estaba hablando de una manipulación de una generación de niños. Y ahí hay toda una historia en Europa de cómo se robaban los niños y un montón de cosas. Pero este cura entendió esto de una forma muy maquiavélica y dijo, dame la mente de estos niños y los voy a transformar. ¿Por qué, hermanos? Porque en la mente, en nuestra mente, están todas nuestras batallas. Y como el hermano Sergio en muchas oportunidades ha dicho que la mente, o nos ha dicho a nosotros en el sector, la mente es el trampolín del corazón. ¿Cierto? Usted a veces, ¿por qué está sintiendo muchas cosas malas, muchas cosas malas en contra de los hermanos y muchas cosas malas incluso en contra del Señor?
Porque en su mente hay una batalla que usted ha decidido ceder al diablo, ceder a la carne, ceder a sus propias concupiscencias. Pero el apóstol le está diciendo, no se conformen, renuévenla, renueven por favor su entendimiento, renuévenlo. Miren, hermanos, la madurez espiritual está muy ligado con la renovación de la mente. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, y se los dice como una reprensión, no, pero nosotros, el apóstol Pablo y su equipo apostolar, está diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué? Porque los está invitando a que ellos también tengan la mente de Cristo. Porque la renovación del entendimiento, la renovación de la mente y tener la mente de Cristo, hermanos, no opera automáticamente en los cristianos. Hermanos, la renovación del entendimiento no opera automáticamente en la vida cristiana. Debemos presentarnos delante de nuestro Dios y juzgar todas las cosas y no darnos por graduados de la vida cristiana y poner en tela de juicio todo lo que pienso, todas mis ideas, todas mis conformaciones, todo mi entendimiento de la Escritura incluso. Nuestro entendimiento de la Escritura tiene que ir en avance. No podemos quedarnos siempre compartiendo lo mismo o no podemos quedarnos pensando siempre lo mismo acerca de un pasaje. El Señor nos puede dar más luz. El Señor nos puede alumbrar de mejor manera. Y finalmente, hermanos, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, para ir concluyendo, cuando nos presentamos como un sacrificio agradable delante del Señor y el Señor va transformándonos y el Señor va convirtiendo nuestra mente y el Señor va renovando nuestro entendimiento a través de su palabra, a través de su presencia, el resultado es que la voluntad de Dios nos parece buena, nos parece agradable. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces decimos, bueno, que se haga la voluntad del Señor nomás, cueste lo que cueste. Pero no debería ser así. Debería ser nuestro deleite. Nosotros deberíamos decir, es buena, es agradable y es perfecta para mí. Pero muchas veces decimos, sí, yo sé que esto es lo bueno para mí, yo sé que esto es lo bueno, pero ay, mamita querida, que me duele, ay, que me desagrada la voluntad del Señor. O a veces no la consideramos perfecta porque según nuestro propio entendimiento de nuestros caminos, pensamos que podría ser perfecta si fuera de esta manera. Hermanos, se me quedan muchas ideas en el tintero, pero en virtud del tiempo, ruego al Espíritu del Señor que siga hablando y siga aclarando esta palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu elección, Señor. Tu elección completamente inmerecida hacia nosotros, Señor. Te damos gracias por tu perdón, Señor. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias porque tú quieres conformarnos, Señor. Porque tú quieres que nosotros crezcamos. Porque tú quieres que nosotros avancemos, Señor. Tú quieres que nosotros maduremos, Señor. Tú quieres derramar tu espíritu sobre todo joven, sobre toda doncella, sobre todo anciano. Tú quieres, Señor, hacer que tu voluntad nos sea agradable, que tu voluntad sea perfecta para nosotros. Hoy día yo dispongo mi corazón, Señor, para ofrecerte sacrificios vivos, Señor, para ofrecerte sacrificios santos, Señor. Señor, para que se renueve mi entendimiento en tu presencia, Señor, que tanto necesita ser renovado, Señor, tanto que necesito volver a la senda antigua, Señor. Socorre nuestros corazones, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones, Señor.
No queremos seguir ofreciendo servicios defectuosos delante tuyo. No queremos seguir haciendo cosas, Señor, pero sin un contenido verdadero, espiritual, agradable delante de tu trono, Señor. Ajusta nuestras vidas, Señor. Ajustanos para ti, Señor. Ajustanos para que tu gozo vuelva a nuestro corazón, Señor. Ajustanos, Señor, para que tú seas transformado en nuestras vidas, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos muy similares, muy parecidos a Él, Señor. Espíritu Santo, nos encomendamos a tu obra preciosa. Confiamos en tu obra preciosa y te decimos que te amamos. Amén.